Yo creo que nuestro primer invitado tiene mucho que contar, porque es Eduardo Antonio Burgos, él es embajador de Colombia en Panamá. Embajador, buenos días. Buenos días, Fernando. Gusto saludarte y gusto a toda tu teleaudiencia. Embajador, ¿qué pasa en Colombia? ¿Y qué pasa? Porque a pesar del gobierno retirar esta reforma fiscal, que era pues el origen de estas protestas, las protestas se mantienen en la calle. Fernando, gracias de antemano por la oportunidad que me brindas para dejar claridad sobre esta situación en Colombia que a todas luces es lamentable. Qué bueno fue escuchar la persona que estaba anterior, porque fíjate que dijo algo muy El importante. ingeniero José Blandón, que es mi copresentador El, matutino. el ingeniero habló de la pandemia y estoy absolutamente de acuerdo, mi querido ingeniero. A la pandemia hay que tenerle pavor, no miedo, pavor. En ese orden de ideas, Colombia venía de un proceso de paz que el presidente actual, Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, se comprometió a seguir construyendo ese diálogo y esa paz. Eso implica una serie de gastos que son importantes. Posterior a esto viene el tema de la pandemia, lo que trajo como consecuencia un gasto bastante alto, como bien lo comentaban ustedes anteriormente, y los países entraron en una deuda fiscal alta. Siendo el presidente Duque un demócrata por excelencia y siendo una persona que desde su primer día de gobierno Ajá. puso como lema legalidad, equidad, emprendimiento sobre la base de la sostenibilidad y de la innovación, favorecer a las clases vulnerables, quiso tener una responsabilidad fiscal y tratar en el fondo la base, el objeto de la reforma no era sino favorecer a las clases vulnerables y proteger a toda Colombia del impacto de la pandemia, asegurar vacunación masiva, asegurar UCIs, etc. Se presentó la reforma con ese objetivo, no era con ningún objetivo como se menciona que era para subir los impuestos, no. El objetivo era básicamente el favorecimiento a las clases vulnerables, a los estratos 1, 2 y 3. Se armó una protesta, no porque la reforma se haya impuesto, porque la reforma nunca llegó a imponerse, ni mucho menos. Fue un proyecto que pasó al órgano legislativo de Colombia y el órgano legislativo la devolvió, se retiró y, como usted bien lo ha dicho, y es lo que el mundo se pregunta, ¿por qué siguen las protestas? ¿Por qué sigue eso? Presidente Duque, haciendo uso de su buena actitud democrática, lo que ha querido es construir, construir un país, no destruir, y por eso ha liderado conversaciones con jóvenes, líderes religiosos, víctimas, con las altas cortes, con exministros, con exalcaldes, con directores de medios de comunicación, con alcaldes de las ciudades capitales, con gobernadores, con líderes de partidos políticos, con gremios de la salud, con juntas de acción comunal, con la coalición de la esperanza y con el Comité Central del PAD, con el objeto de montar mesas de diálogo que permitan construir y buscar una salida concertada bajo la premisa de la unidad nacional, que es lo que hay que buscar. Esto no tiene sino
eso, y el presidente Duque es muy claro en eso. Estamos convencidos de que el diálogo es la forma de construir países, porque todos, absolutamente todos, somos Colombia. Por- Lamentablemente, como usted sí, bien lo dice, hay personas que no han hecho caso a ello y siguen en sus protestas, y el presidente lo que ha hecho es respetar, porque a todas luces lo que se ha hecho es respetar la protesta social pero pacífica. embajador, visto desde Panamá, por ejemplo, ¿por qué Cali? ¿Por qué Cali pareciese ser el epicentro de estas protestas? ¿Qué condiciones se están dando en el valle para que pues, superen o sean, pues, que conviertan en una ciudad más importante que, por ejemplo, Medellín o Bogotá en medio de esta protesta nacional? No, yo creo que en Cali se sumó un fenómeno diferente por la cercanía del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que ¿A Ecuador? fueron los indígenas. Usted sabe que Sí, los indígenas tienen el 14% de la población colombiana, sí. tienen 34 millones de hectáreas, y ellos se sumaron a la protesta. Allí hay un tema complicado, y es esto, que la protesta social pacífica, el presidente Duque y el pueblo colombiano la respeta, pero cuando usted hace bloqueos y bloqueos de ciudades, usted está yendo contra los derechos humanos de todos los ciudadanos. Usted está en contra de las libertades. Sí. Ya eso es un acto violento, eso es un acto vandálico. Y se sumaron, bloquearon la ciudad y entró el desabastecimiento, la falta de insumos médicos, Sí. alimenticios, etc. Entonces, obviamente el presidente fue a Cali, se puso al orden, habló con las autoridades locales, entiéndase alcalde y gobernación, y les comunicó la voluntad contundente del gobierno de entrar en un diálogo que fuese fructífero. El señor alcalde de Cali le manifestó unas inquietudes que tenían los jóvenes, se sentó con los jóvenes, ayer estuvo, se comunicó con los indígenas, y hoy los indígenas decidieron retirarse Bueno, para permitir nuevamente el funcionamiento. Y creo que esa es la salida, es la salida. Fernando. En esto no hay que dejarse provocar, es Así lo es. primero. El ingeniero Y Blandón eso, está con nosotros, embajador, que hay varios temas en el tintero. Buenos días, bueno, señor. Buenos días, señor embajador. ingeniero, qué gusto saludarlo. El placer es mío. Permítame transmitirle a través suyo al pueblo colombiano y a su gobierno el interés de este colectivo de que un camino, el diálogo, Colombia encuentre la Sin duda. paz. Bien. Un par de datos y un par de preguntas. Dígame. Usted sabe, como diplomático, que la política es el arte de las posibilidades. En Colombia, Así es. con toda pandemia, la pobreza se encuentra en 42% y el desempleo en Colombia está sobre 16%. ¿Por qué el gobierno del presidente Duque, frente a esos números, presenta una reforma tributaria que intenta sacar 6.700 millones con el 73% de estos ingresos proveniendo de la clase media y de los asalariados, entre ellos un IVA a los servicios públicos, que fue lo que desató todo esto? ¿Por qué el presidente Duque no hizo un análisis político de la viabilidad de su propuesta? Mire, ahí hay una serie de imprecisiones. A ver, Lo que usted ha dicho sí, del 42.5% de la pobreza, del 16% del desempleo, es válido. Y son los números que lastimosamente llegaron causados además por la pandemia, que como bien usted lo decía, no se ha ido, está vigente. Claro. sí. Pero en ese orden de ideas, fíjese que el gobierno del presidente Duque venía con esas cifras a la baja, venía en reducción justo esas cifras. El desempleo llegó a estar en el 9%.
venía bajando. La pobreza absoluta venía bajando y estuvo casi en el 32%, porque la agenda del presidente Duque desde su primer día de gobierno ha sido una agenda social, estrechar las brechas, Sí. disminuir la desigualdad, favorecer la equidad, favorecer el emprendimiento. Entonces, eso es un punto que es muy claro y que hay que tenerlo en cuenta. Y en donde, fíjese usted, hay convergencias con la protesta social pacífica, porque esa es la agenda del presidente Duque desde el 7 de agosto de 2018. Que el momento de la reforma fue inoportuno, ya le digo, la reforma, y ahí es donde hay que hacer precisiones, no iba a aumentar el IVA de los productos básicos a las clases vulnerables, a la clase 1, a la clase 2 y a la clase 3. Por el contrario, iba a las clases más favorecidas para que ayudaran y hubiese igualdad. De hecho, el presidente Duque, dentro de todo este programa grandísimo de agenda social que tiene el ingreso solidario y tiene la devolución del IVA a las clases vulnerables, a la clase 1, a la clase 2 y a la clase 3. Hoy van más de 2 millones de hogares favorecidos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjese que todo iba dirigido a favorecer a las clases vulnerables. Es importante tener claro eso, porque es que la gente dice, pero es que era inoportuno en un ese es otro tema. Sí, señor embajador, Pero dígame. permítame una pregunta para Siga, que nuestra claro. audiencia... Recuerde que Colombia y Panamá, nosotros tenemos una relación estratégica con el pueblo y el gobierno colombiano. Para Histórica, nosotros, sin duda. Para nosotros, que Colombia esté bien es una garantía para nosotros. Excelente. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué y cómo ve usted la salida de esta crisis? Hay tres opciones grandes. Una, o el presidente Duque, con su capacidad política, logra acuerdos con los huelguistas, porque uno llega a acuerdo con los que están en el... Claro. Dos, Claro. no hay acuerdo y seguimos en el caos y la matazón. O tres, buscamos un medio acuerdo y después estamos prendidos de nuevo. ¿Qué salida usted le ve a esto en este momento, en donde hoy hay un llamamiento a paro, en donde el número de muertos lastimosamente ha subido, en donde la pandemia nos ha golpeado a todos, así como le ha golpeado a Colombia, nos ha golpeado aquí a Panamá? Entonces, Pero sin duda, imagínense, ya y nos son estamos- 50 millones de habitantes. y nos estamos endeudando y tendremos que buscar un camino. Pero si yo cometí un error al no evaluar políticamente lo que estaba ocurriendo, yo para resolver el error no puedo caer en otro error. Mi pregunta es, ¿por qué a estas alturas ya no avanza más el diálogo también? Que es el camino, Allá yo voy. veo otro camino. Sí. Primero, dos cositas. No cabe la palabra error. Primero, lo que pudo haber sucedido es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque los procesos didácticos de comunicación se dieron. Que hubo gente, que hubo personas que no lo entendieron, es otra cosa. Segundo, no es bueno usar el término matazón, porque es que eso no es el objeto de los gobiernos. Y le cuento algo. A la fecha hay 3.863 marchas desde el 28 de abril. Sí. De esas 3.863 marchas, ¿sí?, que se han registrado, 813 han tenido que ir la fuerza pública a proteger a los ciudadanos, tanto marchantes como no marchante, al ciudadano que va a su trabajo y necesita transportarse, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 5 marchas, 4 son pacíficas. Una hace actos vandálicos, actos terroristas, que creo que todos censuramos. Claro. Y
en donde tiene que caer el peso contundente de la ley, tanto para, si hubo un acto individual de la fuerza pública, censurarlo y castigarlo, como Claro. para los marchantes. Y para terminar su pregunta, que fue muy acertada, le quiero responder. Lo único que debe pasar es lo que el gobierno nacional quiere hacer. Diálogo nacional constructivo, participativo, con una agenda clara Sí. para llevar a construir un país sólido, con legalidad, sin impunidad, con equidad y con emprendimiento. Pero, Eso es lo más importante. embajador, faltan 11, un poco menos de un año para las elecciones en Colombia. Es decir, pues se ha desgastado totalmente el mandato del presidente Duque en esta crisis. ¿Podrá pues aguantar ese año largo? Sobre todo porque al inicio de este diálogo hablábamos de dónde están los partidos políticos colombianos. El Partido Liberal y el Conservador no han dicho absolutamente nada en medio de toda esta crisis, ni se han propuesto como parte de una solución a una crisis que es eminentemente política. Fíjese que usted hace una muy buena observación, pero le cuento, los dos partidos, a través de sus presidentes, el Partido Conservador a través del señor presidente de ese partido, Omar Yepes Alzate, Sí. y el Partido Liberal a través de su presidente, el señor expresidente César Gaviria, sí se han pronunciado y rechazan de forma vehemente y contundente la protesta social no pacífica, y llaman a la cordura y llaman al diálogo y respaldan al gobierno en eso. El gobierno está actuando de manera muy transparente para favorecer el diálogo, establecer mesas regionales, establecer construcción de país, que creo que, fíjese, sin proponerlo, me adhiero a algo que usted dijo al final de su intervención con el anterior invitado: la unidad fomentada en el diálogo. Eso es lo más importante y es lo que persigue el presidente. Usted me pregunta, pero el presidente se ha desgastado. Yo creo que la palabra desgastado no es como la más adecuada, en el sentido de que de pronto si yo digo el ingeniero está desgastado, lo pongo allá abajo. No, él está trabajando por su país, por construir un buen país. Y eso se construye a través del diálogo, la Embajador, conversación. Sí, dígame. permítame una pregunta. De verdad que estoy desgastado, así que... Usted que es un diplomático y que conoce de esto. Ayer hablaba con un amigo periodista colombiano y me daba la siguiente estadística. Se la pongo para su consideración. Dice, en Chile Sí, hay similitud y muchas Sí, diferencias. diferencias entre ambos procesos. Pero en Chile, en 150 días de protesta, murieron 34. En Colombia, en 16 días de protesta, van 42 muertos. Cualquiera que sea la cifra. En menos tiempo, hay más muertos. ¿A qué implica usted estos niveles de violencia que están intrínsecas a una sociedad como Colombia? Nos decía Andrés Parra, ese gran actor colombiano que en forma Sí, magistral claro. interpretó a Pablo Escobar en El Patrón del Mal, Sí, que los así colombianos es. tienen un chip de violencia. ¿Usted coincide con él? No, yo creo que eso no es sino el reflejo de que hay dos caras Sí. en toda esta protesta, que es importante que las tengamos en cuenta. Y es que se ha dejado ver, mi Sí. querido ingeniero, las caras de nuestra sociedad. Hemos visto, por un lado, quienes pacíficamente expresan su descontento, y eso es válido. Sí. Pero hemos visto a quienes día a día expresan su optimismo y ganas de salir adelante, generar empleo, trabajar con amor.
Sin embargo, se han visto unos pocos desadaptados que han apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatarle la tranquilidad a los ciudadanos de bien. Sí. Y son minoría. Contra esas personas tiene que imperar el cumplimiento de la ley, de la Constitución, del Estado de Derecho y de la no violación a los derechos humanos. Eso es lo más importante. Entonces, Y sobre todo, eso es lo que hay que hacer. así es. Porque sin duda que la gente, las personas que están marchando, lo pueden hacer dentro de su derecho pacífico y aceptado. Pero los violentos no llegan al 1%, ni siquiera del país. Entonces, allí es donde tiene que estar la fuerza pública para proteger a los ciudadanos de bien y protegerlos a ellos. Porque como usted lo ha dicho, van 40 muertes. Se están investigando. No son de la fuerza pública. Hay que investigarlas. Claro. Entonces, usted hace una pregunta maravillosa que hay que dejar en la inquietud y es lo que ronda en la mente del colombiano. Así ¿Qué es. está pasando con esto? ¿Por qué esto? ¿Qué será lo? Sí. Lo único claro es el diálogo, la convergencia y la unidad nacional. Así es, embajador Eduardo Antonio Burgos, embajador de Colombia en Panamá. Gracias por esa descripción y sobre todo una explicación a Panamá de lo que está pasando en esa hermana república que es Colombia. Voy a información Para mí fue comercial. un gusto. Igualmente.